Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado exponer el diseño de investigación no experimental. Es un diseño metodológico en el que el investigador no altera las condiciones en las que se manifiesta el objeto de estudio. Este diseño se denomina comúnmente ex post facto, que quiere decir después del hecho, pues plantea la ventana de recolección de datos de la investigación como algo posterior en el tiempo. Los campos de estudio cuyo objeto no puede ser aislado del contexto de manifestación, como en muchas humanidades, lo que es la filología, la investigación histórica, entre otros, suelen utilizar diseños de investigación no experimental. Tipos de diseño no experimental. Se caracterizan por no poder manipular las variables independientes en la medición del objeto de estudio, por lo que son mejores para abordar fenómenos que natural o intencionalmente no pueden ser aislados de su contexto. Si bien esto hace más difícil formular una conclusión sobre la causalidad del fenómeno, también nos permite abordarlo con mayor interdisciplinariedad. Como tipos de diseño no experimental tenemos al diseño observacional. Este tipo de diseño, especialmente los de carácter descriptivo, como el longitudinal, son un ejemplo de diseños no experimentales. En estos casos se mide solamente el comportamiento de variables independientes. El investigador simplemente analiza el objeto de estudio sin pretender cambiar ninguna variable, ni influir en ellas, sino recopilando la información pertinente para corroborar la hipótesis que originaron el estudio. Las investigaciones observacionales son un gran soporte como estudios exploratorios y como indicadores sociológicos, en donde es más importante poder conocer al objeto de estudio en su contexto que identificar una característica específica. Diseño correlacional. Los estudios correlacionales o explicativos, si bien no manipulan las variables, es por ello que son no experimentales, sí manipulan el marco de observación de las variables, ya sea de forma temporal, espacial, causal, entre otros. En estos casos se mide el comportamiento de variables dependientes respecto de variables independientes, pero sin influir en las variables, por lo que el investigador interviene más activamente que en un estudio observacional. Este tipo de diseños son ideales en investigaciones sobre las cuales ya se tiene una base experimental sólida, por lo que el investigador puede valerse del conocimiento previo sobre el objeto de estudio, siendo la investigación una forma de identificar esas mismas relaciones en un contexto concreto. Diseño comparativo. El diseño comparativo tiene características tanto de los diseños experimentales como de los observacionales. Por un lado, el investigador analiza un grupo de variables independientes, pero por otro lado, las circunscribe a una relación no dependiente entre ellas. En estos casos se mide el comportamiento de variables independientes, pero a través de una ventana de observación diferente, como puede ser el lugar en el que tiene lugar el fenómeno, el tiempo en el que se observan las relaciones, entre otras. Este tipo de investigaciones son muy útiles para consolidar el estado actual de un fenómeno o de un objeto de estudio y suelen ser uno de los principales diseños en las investigaciones jurídicas. Características de un diseño no experimental. Aunque los diseños de investigación no experimentales tienen entre sí muchas diferencias, encontrándose desde meras observaciones de campo hasta elaborados mecanismos de sondeo y longitudinal, todos ellos comparten algunas características básicas, producto de la ausencia de un ambiente de experimentación. Como características tenemos control relativo de las variables, limitación de la intervención del observador y duración flexible. Lo primero es que el diseño debe abordar su incapacidad para determinar y controlar todas las variables que definirán las conclusiones de la investigación. Mientras en una investigación experimental los resultados y las conclusiones dependen directamente del control de estas variables. En las no experimentales las conclusiones deben valerse de una interpretación más amplia que la soporte científicamente. Además, el observador queda limitado para intervenir activamente durante la investigación, pues no puede cuantificar de forma cierta el impacto de su intervención, pero adquiere la capacidad de abrir la ventana de observación de forma indefinida, incluso por años, cosa imposible en un diseño experimental.